Ahí entonces tenéis el dibujo de la tapa, ¿vale? Me da el contorno exterior, que en este caso, para saber encajarlo es lo que me interesa. Las medidas máximas que tiene la pieza o el elemento que yo quiero dibujar en el papel. Tiene 700 milímetros de alto, que son 70 centímetros, 400 milímetros de ancho, que son 40 centímetros. Y yo el papel del que dispongo es un A4, ¿vale? El A4 es un formato de papel que mide 210 de ancho. Un A4 tiene 210 por 297 de alto, ¿vale? Lo que sería un A4 en vertical. Pero de todo eso, yo no puedo utilizar toda la hoja, sino que utilizo un determinado espacio de dibujo que está aquí dentro, ¿no? Que es lo que me dan el enunciado, que me dice que son 170 por 297. ¿Vale? Es decir, he restado 40 milímetros a cada una de las medidas. Ya veremos ahora los márgenes. Yo lo que he quitado ha sido el margen y un poquito más. Vale, el margen y un poquito más. Venga, os dejo un momento para que podáis anotarlo y entonces ya me atendéis cuando vaya yo haciendo la solución. Vamos a dejar todos los teléfonos aquí, que alguno todavía no lo dejasteis. Vamos a dejarlos por favor aquí. Ahí, en tu número. Siguen faltándome, así que mirar a ver quién no lo ha puesto, que lo ponga por favor. La medida que yo os he puesto hoy es un poquito menos, el 270 por 267, he quitado un poco más del marco. Ya veremos ahora a continuación los formatos de dibujo para que veáis el marco. Bueno, vamos con ello. Lo que hacíamos era calcular por un lado la escala para la vertical y la escala para la horizontal, ¿vale? Y me quedaba con la mayor de las dos, que era la que me iba a servir para los dos sentidos. Entonces calculábamos aquí lo que llamábamos escala teórica horizontal y por otro lado calculamos lo que llamamos escala teórica vertical. Y esto era, lo habíamos llamado la medida real horizontal y aquí lo dividíamos entre la medida del dibujo o del espacio de dibujo en horizontal. Y lo mismo en la vertical, medida real en vertical dividido entre medida del dibujo en la vertical. Aquí, como el dibujo es algo que tiene forma más bien vertical, ¿no?, alargada hacia arriba, hemos escogido un formato en vertical también alargado hacia arriba porque nos va a encajar mejor.
Bueno, la medida horizontal. La medida real horizontal que tengo son 400. Pues nada, tengo que dividir 400 entre la medida que tengo en la horizontal en el dibujo, que son los 170 que tengo aquí. Estos 170 es el espacio de dibujo que yo tengo. ¿Vale? Pues es 400 entonces entre 170. Y en la vertical, lo mismo. Tengo que dividir los 700, que es lo que mide mi pieza en vertical, entre el espacio de dibujo que tengo, que es los 267 de aquí arriba. ¿Vale? Esos 267 de ahí. Pues nada, entre 267. Vamos a hacer ahora esas dos cuentas, ver qué nos da. $400 entre 170 es igual a 2,35. Y 700 entre 267 da igual a 2,62. Ese valor lo redondeábamos siempre a la escala de toda esta fila de escalas que os las he puesto aquí. Serían todas estas. Redondeo siempre a la mayor, a la siguiente mayor. 2,35 es mayor que 2, pero es más pequeño que 5, ¿no? Dentro de las escalas, pues tendría que irme a la escala de 1 a 5. Esta escala de aquí sería, o redondearía a 5. Y la escala vertical, 2,62, también me redondearía a 5. Vale. En este caso entonces me coinciden. La solución sería escala 1 a 5. Escala 1 a 5. Si no coincidiesen, me quedo con la mayor de las dos. Imaginaos que me sale la vertical 1 a 10, pues entonces la escala sería 1 a 10. Siempre la más grande de las dos. Dime. A ver. Lo que quiero dibujar lo tienes ahí, es esa tapa de ese cuadro que tienes ahí a la izquierda. ¿Vale? Son las medidas que yo quiero dibujar. Cojo el objeto real y mido el contorno exterior, su máxima medida. 700 de alto por 400. Y eso lo quiero dibujar aquí, en ese papel que es una 4. Lo que mide ese rectángulo rojo que hay dentro del papel, que es la zona en la que yo puedo dibujar, mide esto de aquí. Esto se da como dato. 170 por 267. Entonces lo que hago siempre es dividir la medida real en la vertical, que serían 700, entre la medida en vertical que tengo en el papel para dibujar, que son 267, que es esta cuenta que hemos puesto aquí. 267 es. Vale, esta es la medida exterior del papel, pero yo siempre dejo un margen para dibujar. Tú donde vas a dibujar es lo que está en rojo, que son 170 por 267. Vale, siempre dejas un margen porque no puedo apurar hasta el margen, hasta el borde de la hoja. Y para la horizontal haces lo mismo. Yo aquí tengo 400, que es la medida real, y lo tengo que encajar en 170, que es la medida del papel. Entonces divido 400, lo real, entre 270. En una 4 sí, más o menos es la medida que voy a tener. No, eso se da como dato. Luego cuando lo hagamos por ejemplo en la práctica 1, lo vamos a hacer en la hoja, lo que tienes que hacer es medir con la regla el espacio que tienes tú para dibujar en tu hoja. Lo mides y eso es lo que tienes que poner para dividir siempre la medida real. Ahora vamos a hacer a continuación otro para que intentéis sacarlo vosotros ya y lo resolvemos. ¿Vale?
Venga, vamos a intentar otro entonces. ¿Qué? El margen que tiene una 4, el cajetín, que es lo que aparece de margen, está a 2 centímetros, 20 milímetros de la izquierda y 1 por los otros 3 lados, por la derecha, por arriba y por abajo. Y yo todavía le quité 5 más por cada lado, 5 milímetros. De A4 en A3, ahora vamos a ver los diferentes formatos. Nos valdría la cuenta para cualquiera, lo único que tenemos que hacer es medir el espacio que tenemos para dibujar. Y ya estaría, no, nos vale esta cuenta, es igual independientemente del formato. Vamos a hacer una nueva... Venga, vamos a poner otro. Voy a dibujar, por ejemplo, un pupitre de control, que va a tener aquí una pantalla. Un joystick para mover. Varios pulsadores. Y las medidas que tiene esto son... ...600... por 350. ¿Dónde vamos a dibujarlo? Vamos a dibujarlo en un formato A3. A3 en horizontal. Bueno, y el formato A3 en horizontal tiene 380 de espacio ya para dibujar útil por 267. Más o menos. Venga, os dejo un momento para que intentéis vosotros echar el numerín, hacer la cuenta, a ver qué os sale. ¿Parece? Venga, 4 o 5 minutos y lo solucionamos. Puede salir, sí. La siguiente superior que sería, bueno, si haces 0,5 sería 1, podrías dibujarlo a escala 1:1 en ese caso. Pero no debería de salirte aquí, ¿eh? No tengo ninguna medida real que sea más pequeña que el espacio de dibujo.
Fíjate que el 380 tengo que compararlo con el 600 y el 267 con el 350. Pero es porque has cruzado una horizontal con una vertical, seguramente. La horizontal son 600 frente a 380 del dibujo y 350, que es la vertical, frente a 267 del dibujo. Dime. Claro, aquí hemos escogido un A3 en horizontal para que, como el dibujo es más bien horizontal, tiene más ancho que alto, pues para que nos quede bien. Se podría dibujar en un momento dado, ¿eh? Puedes girarlo y dibujarlo girado. Ese es el tamaño útil de la hoja. Ahora vamos a ver el tamaño exterior y el cajetín y eso. Sí. Bueno, tenemos por ahí qué escala os salió. 1:2. Bien, el que le haya dado 1:2, perfecto. Vamos a ver la solución. Dividimos la medida horizontal de la pieza, la medida real, entre el espacio que tengo en la horizontal para dibujar, que son 380 milímetros, y me sale 1,6. Bueno, salía 1,579 o algo así. En la vertical, la medida que tengo que dibujar, lo real, son 350 y el espacio de dibujo son 267. Me da 1,31. En ambos casos, redondeando a la escala siguiente hacia arriba, es 2. Entonces la escala sería, en este caso, 1:2, a mitad de tamaño. Vale. Esto de escala 1:2, eso normalmente en el cajetín de los planos siempre hay que escribirlo. Un dibujo a escala, hay un apartado del cajetín que me pone escala y pongo 1, 2 puntos, 2. O 1, 2 puntos 10, lo que sea en cada caso. Vale. No tiene más misterio esto, es dividir en cada uno de los dos sentidos, la horizontal, lo real, entre el dibujo. Y en la vertical, lo real, entre el dibujo. Redondea los valores esos de las escalas, que son siempre 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, siguen esa serie. Y si me salen diferentes, al mayor de los dos. Si en uno me sale 2 y en el otro me sale 10, pues tengo que quedarme con la mayor, que es 1:10. Vale. ¿Para? Sí, para el procedimiento al revés. Yo tengo un plano a escala y quiero saber cuánto mide la medida real. Mido con la regla en milímetros y multiplico por lo que me aparece en la escala, por lo que hay a la derecha de los dos puntos. Si es escala 1:2, tengo que multiplicar por 2. Si es escala 1:10, tengo que multiplicar por 10. Por ejemplo, si yo tengo un plano Imaginemos que tenéis un plano, no sé, de una vivienda. Con una serie aquí de habitaciones o lo que sea. Bueno, lo que sea. Tenéis una cota aquí que sean. Vamos a poner que pone cotas en metros. Esto os lo pondría en el cajetín también, que las cotas están en metros. Y quiero saber cuánto mide esto. Esta habitación, por ejemplo, de aquí a aquí. Medís con la regla.
Déjame echar un numerín para no deciros ninguna burrada. Yo mido con la regla y esto mide 90 milímetros. ¿Cuánto mide la medida real? Esto es la medida que yo hago con la regla, ¿vale? La cota que me da el plano es esos 27 de ahí, que está en metros. Y me dicen que la escala es 1:100. El plano también, el cajetín me pone escala 1:100. 1:100 quiere decir que uno del dibujo serían 100 en la realidad, ¿vale? Yo cogería los 90 milímetros, los multiplicaría por 100 y esto me da 9000 milímetros, que es igual a ¿cuántos metros? A 9 metros. A 9 metros. ¿Vale? Si yo mido 90 milímetros con la regla, serían 9 metros en la realidad. En escala 1:100. ¿Vale? Eso es para lo que sirven también las escalas. Tenéis un plano de una vivienda, por ejemplo, que os dicen que es escala 1:100 y tú puedes medir distancias con la regla. Haciendo esa operación, sabes cuánto mide en la realidad. O sea, quieres saber rápidamente cuánto cable tengo que tirar de lado a lado. Si tengo que llevar un tubo con cable de un extremo a otro, ¿cuántos metros de cable necesito? Pues bueno, teniendo en cuenta a lo mejor que las subidas serán, le pones 2 metros, yendo un poco largo. Sacas por el plano lo que mide de largo o lo que mide la habitación y ya sabes el cable que necesitas. Son cuentas que es bastante útil hacer, porque un plano de estos no te va a traer todas las cotas de lo que mide cada cosa. Te traerá las medidas exteriores, como mucho. Suelen traer luego también las superficies, porque eso es útil para determinar el número de tomas de corriente, bueno, lo que tengo que instalar según el reglamento viene mucho por superficie. En medida real. Sí, en metros cuadrados, la superficie nos la pone habitualmente en metros cuadrados y las medidas exteriores en metros. En este tipo de planos en concreto, en los nuestros viene siempre en milímetros. O sea que el dibujante siempre va a respetar, está haciendo el dibujo, la medida más aproximada, donde va a ir en ese punto. Sí, exactamente, sí. No va a dibujar punto en cualquier lado que diga y poner... No. Tú lo haces a escala y luego cuando, por ejemplo, el electricista, que es lo típico, tú quieres hacer una memoria de una instalación, el arquitecto te pasa los planos, por ejemplo en AutoCAD, tú lo pasas a una escala a la hora de imprimir la que sea y tú vas poniendo más o menos, eso sí es aproximado, los mecanismos donde tú consideras que hay que ponerlos. Y no necesitas más porque luego, oye, ya es el electricista el que vaya a ponerlos, si eres tú mismo, el que mides, bueno, la distancia que tú consideres de la pared, más o menos para que esté en esa zona, para poner lo que quede bien. Y la altura, pues la que te manda el reglamento, todo según te va a indicar. Vale. En la práctica, entonces, va a llegar el electricista y se va a dar cuenta que se puede poner el punto un par de centímetros más allá de eso, no hace falta estar dibujando lo que está mandando otra vez. No. Si tú llegas, por ejemplo, de hecho lo vas a decidir, lo habitual es que cuando llega el electricista para poner el tubo, que es lo primero que va a hacer el electricista, tú ya vas a poner el tubo hasta el sitio y las cajas donde tú quieras, donde a ti te venga bien. Y luego ya, claro, luego te puede pasar con los puntos de luz, si es una obra, por ejemplo, una vivienda, que el que ponga la escayola por arriba, a lo mejor el punto de luz te dejó 10 centímetros, pero ahí ya no tienes nada que hacer. Tú lo dejas más o menos el tubo hasta el punto donde quieres que esté y ahí ya confías en el buen criterio del otro profesional que viene, que no te lo fastidie. Que a veces te lo fastidian, no sé, es muy típico el que instala la calefacción con los tubos estos de cobre, que te queme el tubo y te lo deje chafado, sin querer, ¿no? Como tienen que calentar el tubo y tienen que... Bueno, esto entonces lo damos por visto. Vamos a hacer un repasín muy rápidamente de cara al examen de mañana del calibre, ¿vale? Venga, a ver si nos acordamos.
En el examen de mañana va a haber varias preguntas del calibre, por eso lo vamos a repasar. Porque quiero que las hagáis bien. Entonces, como quiero que las hagáis bien, vamos a hacer memoria. Calibre pie de rey, teníamos dos partes, la regla principal, que es esta que tenéis aquí en medio, y el nonio, que es esta regla pequeña que tenemos aquí. ¿Vale? Regla principal y el nonio, que es la regla donde saco las décimas. Primera cosa que tengo que tener en cuenta, ¿cuál es la precisión de este calibre? La precisión es el número de divisiones que tiene el nonio, o mejor dicho, 1 dividido entre el número de precisiones del nonio. ¿Cuántas divisiones tiene el nonio? ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas rayas hay ahí? Muchas. Entre 0 y 1 tiene 5. Hasta 10 tendrá 50, ¿no? Manera más fácil es que miréis entre 0 y 1 cuántas hay, lo multiplicáis por 10. Entre 0 y 1 hay 5, por 10, 50 divisiones. 1 entre 50 me da 0,02. Es decir, la precisión que tiene son 2 décimas de milímetro. Es lo más pequeño que puedo medir. Todos los resultados que yo de medida tienen que acabar en 2 o en múltiplo de 2. ¿Vale? Voy a dar el milímetro, coma, 2 decimales, el decimal menos significativo que está más a la derecha tiene que ser un múltiplo de 2. No puedo dar uno que acabe en 5, por ejemplo, porque estaría mal, porque se me mide de 2 en 2 centésimas de milímetro. ¿Vale? Es la máxima precisión que tengo. ¿Cómo hacíamos la medida? La medida consistía, bueno, en la parte de medidas interiores, exteriores, o con la parte de profundidades. Yo agarro, marco la pieza hasta donde llegue. Vamos a suponer que quedó ahí. ¿Cuál es la medida en milímetros? La parte entera. Vamos a acercarnos. Desde el cero del nonio, yo subo hacia arriba, la línea que esté a su izquierda, la línea de cero del nonio es esa, que estoy marcando ahí con el dedo. Vale, ¿cuál es la línea de la regla principal que está a su izquierda? Esta de aquí, ¿no? En este caso está muy próxima, esta estaría a la derecha, la que está a su izquierda es esta de aquí. Esa es la medida en milímetros. Voy a sacar porque no veo el número aquí que marca. Estaría en 32, ¿no? Es el 3, 2 rayas más allá del 3, sería 32 esta raya de aquí, que es la que me marca en la regla principal los milímetros. Y ahora tengo que fijarme para las décimas, en qué raya del nonio coincide con una raya de la regla principal. Si os fijáis o si recordáis, a la izquierda de esa raya que coincide, la raya de la regla principal va a estar más a la izquierda de las de abajo. Y a la derecha va a ser al revés. Las rayas, las divisiones de la regla principal van a estar más a la derecha de las del nonio. Donde cambia ese sentido, la que coincide, en este caso, si os fijáis, es esa de ahí, que estoy marcando. ¿Vale? En una apreciación visual del calibre, la que vosotros estiméis que es la que coincide. Una estimación visual. Como me puedo equivocar, tanto en la regla principal como en esta de aquí, el error que tienen los aparatos de medida es la precisión que tienen. El error que cometo cuando mido con un calibre de 2 centésimas de precisión son 2 centésimas de precisión, tanto por arriba como por abajo, porque puede haber un error de apreciación del que lo esté mirando. ¿Vale? Suponiendo que sepa medir, claro, si no sé medir puedo equivocarme mucho más, pero suponiendo que sepa medir, la máxima equivocación que yo debería o que podría cometer serían 2 décimas, 2 centésimas arriba o abajo. ¿Cuánto es esa medida entonces? Pues ahora ya solo tengo que contar las rayas del nonio. Si van de 0,02 en 0,02, esto sería 2, 4, 6. La medida serían 32,06. Vamos a ver si acertamos. Ahí está, ¿no? 32,06 sería la medida que tengo ahí. Vale. Veo caras de asombro. Vamos a hacer otra. No, fijaros que estamos en el 19, ¿no? Prácticamente. Bueno, vamos a quitar el esto porque si no, no tiene gracia.
Ay, aquí no veo el 0. No, pero esto lo que hace es moverme el... No sé por qué hoy lo representa. Vamos a hacer aquí... Bueno, nos fijamos primero así en la de arriba. Lo que voy a hacer es con la lupa de Windows, a ver si lo podemos trampear un poco. Vale, así. Vamos a fijarnos primero en el 0 del nonio, ¿no? Para sacar la medida en milímetros. Desde el 0 del nonio, subo hacia arriba, la raya que queda a su izquierda es esta de aquí, ¿no? Esa es la raya que está a su izquierda. ¿Eso cuánto es? 10 milímetros, ¿no? La medida sería 10. Aquí tenemos que hablar siempre en milímetros. Vamos a ver ahora la parte del nonio. Bueno, aquí me pone ya solo la parte que coincide. La que coincide aquí, a ver si estáis de acuerdo conmigo, es esa, ¿no? ¿Eso cuánto sería? Si estas son 60, 62, 64. Serían 10,64, ¿no? 10,64. ¿Alguien no lo tiene claro todavía? Vamos a hacer una más. El 0 del nonio. Vamos hacia arriba. ¿Cuál es la raya que tiene a su izquierda? El 0 del nonio es este de aquí, es el que me va a dar la medida en milímetros. 44. Muy bien. 44 milímetros, coma, y ahora es donde vamos a acercarnos aquí para ver qué raya coincide. Vaya, ya se vio. Se vio el truco. Bueno, la misma de antes, ¿no? Coincide en 64. Esa de ahí es la que coincide. Siempre va a haber una línea de la parte de abajo, en la regla pequeñita que es el nonio, que coincide con una de las de arriba. Esa que coincide es la que te marca las décimas. Bueno, más adelante lo sacaremos y haremos alguna medida real para que veáis. Pero el método es este. Vale. Venga, la última ya me la decís vosotros. Esa de ahí. 18 se dice por ahí. 18, ¿no? Coma. Y vamos a ver, voy a quitar la lupa esta de aquí, pongo la otra. ¿Qué raya coincide aquí? Coincide esta, ¿no? Aquí en este van de 2 en 2. Esto es 70, estas serían 72, 74, 76, 78, 80. Esa es la parte decimal de la medida. En este caso, coincide la del 7, serían 70. Serían, no sé cuánto era la parte, ya se me olvidó cuánto era la otra medida. 18,70 sería la medida. Vamos a ver afuera. 18,70, efectivamente. Sí, porque tiene 50 divisiones. Si divido 1 entre 50, que es el número de divisiones que tiene, me sale 0,02 milímetros. Entonces quiere decir que van de 2 en 2 centésimas. Si tuviese menos, tenemos uno que tiene solo 20 divisiones, sería 1 entre 20, me saldría 0,05. Irían de 5 en 5. Ya depende de cómo sea el nonio. Son los dos tipos principales, son esos dos. Bueno, pues este era el repaso. Mañana va a haber 3 o 4 preguntas, son de esto de hacer el calibre. Os pone la foto con el calibre
En el examen os marco yo la raya de abajo que coincide para que la resolución del monitor o como lo veis no influya y me decís cuánto es. El tema 2 del libro, más lo del calibre. Bueno, vamos entonces con los formatos. El papel está normalizado, ¿vale? Igual que normalizamos las líneas, los símbolos, el tamaño de los papeles está normalizado. En Europa, los formatos que utilizamos habitualmente para dibujar son los que se llaman la serie A. Tenemos el A0, el A1, el A2, el A3, el A4 y el A5. Bueno, hay A6 también. Cada uno es el doble del anterior. Cada uno es el doble del anterior. Por ejemplo, un A4 es la mitad de un A3. Si yo junto dos A4 y los pongo así, este es justo el tamaño que tiene un A3. Si cojo dos A3, tendría un A2. Si junto dos A2, tendría un A1. Si junto dos A1, tendría el formato mayor, que es el A0. ¿Vale? El que tenemos habitualmente, utilizamos nosotros para escribir y demás, suele ser el A4. Vamos a saltárnoslo, que es este de aquí, que mide 210 por 297 milímetros. 210 por 297. El A0 es pues el formato más grande que se suele utilizar para planos, que es 1189 por 841, que sería el formato total. Los planos más grandes que se suelen manejar es en ese formato. Normalmente ese tipo de planos para arquitectura o cosas así, que necesito representar algo muy grande, ¿no? 4x4, si junto 4x4 sería el A2, que es este de aquí. Que yo creo que se va a estar bien. 2x4 es un A3. 2x3 sería un A2. 2x2 sería un A1. Y 2x1 sería el A0. Vale, lo tenéis ahí en los apuntes con las medidas. Esto de los formatos es lo que hace posible que podamos reproducir copias de papel con facilidad. Si cada uno viniese con un papel de un formato, ¿quién es el guapo que fabrica una fotocopiadora para todos los formatos de papel? Esto es para saber a qué formato tienes que dibujar, por ejemplo, si tienes que hacer un plano, un esquema. Incluso es para saber cómo tienes que doblarlo. Para que sepas el tamaño en el que puedes dibujar. Para lo que hicimos antes de las escalas, por ejemplo. Para que sepas de qué espacio dispones para poder dibujar en él. Las hojas estas que nosotros utilizamos habitualmente es el formato A4, ¿no? Que llamamos coloquialmente como folio, pero realmente un folio no mide esto. Un folio es un formato un poco más grande. El que llamamos el folio es un formato ya antiguo, ya no se suele usar, al menos en Europa, que tiene como 30 de alto y de ancho es un poco más ancho también. ¿Vale? Todavía, por ejemplo, se venden por ahí hojas de estas cuadriculadas que vienen taladradas en 4, que son de tamaño folio, aunque ya cada vez más se venden las A4. Es eso, precisamente, para no complicarse, lo normalizas y utilizamos todos el mismo formato de hoja, este de aquí. Claro, si tú necesitas, por ejemplo, imagínate dibujar el plano de todo el Masabeu, del edificio, y quieres verlo con cierto detalle, porque quieres ver bien las divisiones, dónde están las puertas y demás, si lo dibujo en una A4 va a quedar tan pequeño que no voy a poder ver. Es cuando a lo mejor necesito irme a un A1 o a un A0 en un papel suficientemente grande para poder ver con detalle. Sí, es 1,20 m casi, 1,18 m. Es un plano bastante grande. Son los típicos rollos que llevan los arquitectos, es ese típico plano. ¿Cuál? Eso es un A3, sí. Si tú ahí pones esto, coincide exactamente, un A4
y otro A4, ¿no? 2 A4. Bueno, esos son los papeles que normalmente, los formatos que vamos a utilizar para dibujar, ¿vale? Los tenéis ahí con todas las dimensiones. Se sacan siempre haciendo el doble. Imagináis que ponéis uno al lado del otro, pues sacáis la medida, ¿no? Si el A4 son 210 por 297, cuando le pongo otro A4 al lado, estoy doblando la medida de 210, me quedaría 420 por 297. Y así sucesivamente. Bueno, tema de los márgenes. Los márgenes suelen ser, dentro de ese formato yo lo que dibujo es un margen en el que no voy a dibujar nada. Es decir, por dentro dibujo una línea, un rectángulo, que es en el que voy a dibujar, escribir o poner la información que tenga que poner. Ese marco que yo utilizo es 10 milímetros y por el lado de encuadernación 20 milímetros. Es decir, 10 por 3 de los lados y por el lado en el que voy a encuadernar 20. En una A4, como este, se dejan 20 milímetros por el lado de la derecha, que es por donde encuadernamos, y 10 por los otros 3 lados. Eso es lo habitual. ¿Por qué el encuadernar y por qué por la izquierda? Porque en Europa pasamos las páginas en este sentido, ¿no? De derecha a izquierda. En otros países, por ejemplo, los países que vienen del árabe, que escriben en árabe, se pasan al revés. En Japón también pasan al revés, ¿no? Alguno que le guste el manga verá que se editan incluso traducidos al español, al inglés, del japonés, pero se leen al revés. La portada está en la parte de atrás y tienes que ir pasando en el otro sentido. Los planos solo se escriben por una de las caras. La cara de atrás se deja en blanco. Por eso el margen de encuadernación siempre está a la izquierda. Por eso es la razón por la que siempre todo se tiene que leer desde abajo o desde la derecha. Yo si tengo aquí un pliego de un proyecto y lo abro, si quiero leer algo que esté aquí, voy a subir la página contraria hacia arriba, la encuadernación queda hacia arriba y leo desde este lado. Es mucho más incómodo. Si yo lo escribo en el otro sentido, tendría que dejar la página de abajo hacia mí y la página que estoy leyendo hacia arriba, me quedaría más lejos. La razón. En todo esto todo suele tener cierta lógica, ¿vale? Estos formatos vienen de la norma alemana. Como os decía el primer día, mucho de lo que tenemos en Europa viene de las normas alemanas. Si vais a Estados Unidos, los formatos que manejan de papel no tienen nada que ver. Son estos que si entráis en un procesador de textos se llaman letter no sé qué, vienen en pulgadas y son formatos distintos. De hecho, en las hojas cuadriculadas típicas que escribimos nosotros, en vez de tener 4 taladros tienen 3 y son un poco más cortas que una 4. Son más cortas y más anchas, son como más cuadradas. El equivalente. Bueno, vamos a dejarlo por ahí aquí, que va a pitar. Mañana hacemos a primera hora el examen.